Todas estas cosas no son cosas que se puedan resumir en 5 minutos o cosas por el estilo. Todo esto no lo vamos a aprender de un día para otro ni en una semana. Todo esto requiere... ¿Por qué? Porque toca las ideas que nosotros tenemos sobre las cosas, pero hay ciertas ideas que son la base de otras ideas. O sea, hay ideas sobre el hombre, la vida, sobre Dios, o Dios o no Dios para los que no creen en Dios, o ideas sobre cómo sabemos qué es la verdad, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o sea, las respuestas a las preguntas básicas. Las respuestas a las preguntas básicas son las cosmovisiones, hay 8. Entonces, esas forman como las ideas de primer piso. Después están las ideas de segundo piso, de tercer piso, de cuarto piso. ¿Cómo es eso? Bueno, las cosmovisiones, la cosmovisión de cada quien o la mezclanza de cosmovisiones que puede tener, porque hay 8 cosmovisiones, ¿ok? Pero la mayor parte de las personas no adherimos a una cosmovisión exclusivamente, sino que la mayor parte de las personas tenemos una especie de pasticho, una especie de ensalada de cosmovisiones en la cabeza. Parte de cosmovisión animista, parte de cosmovisión cristiana, parte de nueva era, parte de existencialismo, parte de posmodernismo. Eso nos hace ser contradictorios, ¿ok? No, y esa es la razón por la cual uno puede observar en muchas personas declaraciones y conductas contradictorias. Ninguno estamos exentos de eso, pero entonces tenemos que tratar de controlarlo. ¿Qué es lo que pasa? Las cosmovisiones son las respuestas a las preguntas básicas y son como las ideas de primer piso, las ideas de planta baja que hay en nuestra mente. Nuestra mente está poblada de ideas, de conceptos, de reflejos de lo que las cosas son. Ahora, esos reflejos pueden ser veraces o distorsionados, total o parcialmente. Entonces, esas ideas son las premisas básicas de todo el resto de nuestro pensamiento. Esas premisas, ideas de planta baja, dan lugar a unas conclusiones inmediatas. Esas son las ideas del primer piso. Cosmovisiones son ideas de planta baja. Conclusiones inmediatas son las ideas del primer piso. Pero a su vez, las ideas del primer piso, conclusiones de las de planta baja, son premisas para otras. Ideas cada vez más concretas y menos universales, menos abstractas y cada vez más concretas. Si quieren, usen la imagen para arriba o para abajo, como les cuadre mejor. Esas premisas, esas ideas de segundo piso son a su vez premisas para otras conclusiones menos inmediatas y entonces esas, como también son premisas a su turno de otra, son de tercera, es como generaciones de ideas que nos van, y todas esas ideas nos van poblando la cabeza. El asunto es que nosotros, para manejarnos diariamente con la gente con nuestra familia, con nuestro entorno y tal, no traemos a la pantalla todas las ideas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto piso y azotea. No, normalmente nos manejamos a diario con las ideas de azotea, o sea, con las ideas menos, con las conclusiones más mediatas, más remotas, pero que son concretas, la idea de lo que es la esposa de uno, el jefe, el trabajo, son ideas sobre cosas muy concretas, muy particulares, poco universales, poco abstractas, y con esas nos manejamos. Pero eso no quiere decir que no tengamos las ideas previas. Lo que pasa es que no las traemos a la pantalla, la dejamos ahí en el software, en el disco duro. Entonces, pocas veces, ahora vamos a ver lo que son las preguntas de las cosmovisiones, pocas veces nos hacemos esas preguntas. ¿Y por qué no nos las hacemos? Porque ya tenemos la respuesta. Lo que pasa es que no tenemos en la conciencia inmediata, ¿no?, del actuar diario, sobre todo cuando estamos atorados por problemas, el tráfico, que voy a llegar tarde, que esto, que ay, tenía que pagar la luz, no, ay, me van a cortar la luz. O sea, no estamos todo el tiempo preguntándonos, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿El universo es finito o es infinito? No. Pero eso no quiere decir que esas preguntas
no la hayamos hecho alguna vez o de todos modos tenemos respuesta. A lo mejor tenemos respuesta de que nos dieron nuestros padres y esa respuesta forma parte de tu cosmovisión. Todos tenemos alguna cosmovisión o mapa mental de la realidad que nos sirve de guía en la vida, sistema de presuposiciones o premisas básicas, conscientes o no, sobre cómo somos, cómo es en esencia nuestro mundo y la aplicamos a diario. La aplicamos directamente o a través de toda una cascada de ideas que van desde las más abstractas hasta la más concreta. ¿Ok? Una lista de cosmovisiones, 8. No son las únicas, pero las más importantes, determinantes. Teísmo bíblico cristiano, animismo, que ya vimos algo de animismo. Naturalismo cientista, neopanteísmo de la nueva era, deísmo, nihilismo, existencialismo y posmodernismo. Pásame esa, Arturo. Carlos, gracias. Las decisiones que tomamos traducen nuestra cosmovisión. Las decisiones que tomamos todos los días traducen, aunque no lo tengamos en la conciencia inmediata, pero traducen nuestra cosmovisión, las ideas que pensamos, las relaciones que elegimos, las cosas que nos causan las emociones que sentimos y su diversa intensidad, la forma como percibimos y entendemos todo lo que existe y hasta las palabras que elegimos para comunicarnos revelan nuestra cosmovisión. ¿De dónde sale? Nuestra primera cosmovisión la aprendimos de niño y muchas personas no la cambian jamás. Otras con el tiempo la van cambiando, pasan de una a otra o la modifican a fondo parcialmente. Por eso la Biblia dice que a los niños hay que instruirlos, a las personas hay que instruirlas desde niños. Porque las premisas básicas se forman en la niñez. Y los psicólogos, Piaget y compañía, dan vueltas y vueltas, pero al final ellos, no todos, pero muchos de los psicólogos le dan la razón a la Biblia. Sí, es verdad, en los primeros 5 años de la vida o 7 años de la vida se forman las presuposiciones básicas. Pero esto sí, cuando vemos contradicciones en la gente es porque integran bien o mal porciones de 2 o más cosmovisiones. Hay cristianos que creen en fantasmas. La niñita ahí estaba leyendo la Biblia en la posición anterior. Pero si es un cristiano y cree en fantasmas, ya está, ahí hay un fantasma. Ahí hay una foto de un fantasma de esa que manera. Si es cristiano, declara, profesa ser cristiano y cree en fantasmas, estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Integran, bien o mal, ¿okay?, o regular, porciones de 2 o más cosmovisiones. Por ejemplo, quienes profesan cristianismo, muy numeroso, pero con elementos de otras cosmovisiones, en especial naturalismo evolucionista, animismo, religiosidad popular. Cuando hablo de religiosidad popular, hablo de católicos que andan con estampitas y besando estampitas y también de evangélicos que andan con botellitas de aceite. Eso es religiosidad popular, ¿ok? Eso lamentablemente no estamos... Y también en el islamismo hay una religiosidad popular, también hay todo eso que hacen una procesión en Ceilán, por ejemplo, donde dice que está la huella del profeta Mahoma y ahí todos besan la huella del profeta Mahoma. Entonces, también hay religiosidad popular. Humanismo secular, y de ahí sale el estatismo y el socialismo. Esa cosmovisión humanista secular es donde sale el estatismo, el socialismo y el positivismo, que comparten muchos liberales sin darse cuenta, que Humberto los conoce. Nueva era y posmodernismo, lo básico del posmodernismo es relativismo. Por favor, la siguiente. Ok. Hay presupuestos comunes a todas las cosmovisiones. O sea, cualquiera sea nuestra cosmovisión, es de sentido común, como diría Claudio, que algo existe y existe por una razón. Las cosas tienen causa y efecto, esas son cosas que todos compartimos, cualquiera sea nuestra cosmovisión, en principio. Algo de lo que es o existe sirve como marco de referencia a lo demás y le da sentido. La referencia última de cada quien es un absoluto, todos tenemos absolutos, premisas que nos sirven para explicar y entender todo lo demás. Eso es tu absoluto. Tu absoluto es aquello que tú tienes una convicción, confianza, fe plena, ciega o no, dependiendo si la has razonado o no la has razonado. Pero eso es tu absoluto. El absoluto de cada quien depende de su cosmovisión. Un Dios
un Dios X, o el Dios de la Biblia, para algunos el universo, para otros el Estado, el amor, la vida, el poder, ellos mismos, el yo, su equipo de fútbol, su banda de rock, el hombre así en general, en abstracto, la sociedad, la humanidad. Eso es el absoluto de cada quien. Ahí tiene una lista, elija cuál es su absoluto. Y el absoluto de cada quien depende de su cosmovisión. Hay principios lógicos, lo que Claudio llama sentido común, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser a la vez, ni una afirmación verdadera y falsa a la vez, ni dos afirmaciones contrarias pueden ser ambas ciertas, etc. Por eso no es verdad que todas las religiones son iguales, porque los hinduistas y los cristianos no dicen lo mismo sobre Dios, Moisés, Jesús, el mundo, la vida, la muerte, la reencarnación o la salvación, el cielo, el infierno, etc. Eso no dicen lo mismo, afirman cosas diferentes. ¿Ok? Entonces no es cierto que todas las religiones son iguales, no son iguales. Los pensamientos determinan las acciones y las actividades que tienen propósitos y resultados. Por eso la Biblia habla de aquello, tú eres como es tu corazón, pero entendiendo que corazón no es emociones y sentimientos nada más, es también pensamiento y es voluntad. ¿Okay? Los pensamientos determinan las acciones y actividades, que tienen propósitos y resultados, que pueden ser buenos, regulares, malos. El absoluto de cada quien hace la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos tenemos fe en algo. Esto es muy importante. Recién estábamos conversando con el pastor Vela. Muchos cristianos dicen, pero es que hay mucha falta de fe en el mundo. No, fe es lo que sobra. Hay demasiada fe. Y poco razonamiento, porque hay demasiada gente que cree en cosas sin pensar. Fe es lo que sobra. Tú me quieres decir la fe en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, eso es una cosa, pero todo el mundo tiene fe y tienen demasiada fe. Todos presuponemos que ciertas cosas son verdaderas sin exigir pruebas confirmatorias. Algunos tenemos fe en el Evangelio, pero otros tienen fe en los médicos, en el piloto del autobús o del taxi o del avión. Cuando yo me subo a un avión, tengo fe en que el piloto sabe manejar bien y no le ando pidiendo el brevete. ¿Ok? Entonces, tengo fe cuando me subo a un autobús, tengo fe en que va a ir por la calle Brasil. ¿Por qué tiene fe? Porque ahí dice la calle Brasil. Pero tú no te metes a preguntar si en una de esas el autobusero es loco y agarra por otro lado. O sea, no, todos tenemos fe. Sin fe nadie puede vivir. Porque no andamos, si no, el que no tuviera fe anda preguntando todo. No. En nosotros mismos tenemos fe en el hombre, en la vida, en el cosmos, en algún Dios que nos inventamos o en el Dios de la Biblia. Pero fe no nos falta a nadie. Vamos a ver aquí la lista de cosmovisión en base a 3 lecturas. El animismo de Patrick Zuckerman, ya hemos visto algo la vez pasada. Cosmovisiones de Jerry Solomon, que trata 3 cosmovisiones: teísmo bíblico cristiano, naturalismo cientista, panteísmo de la nueva era, y cosmovisiones parte 2 de Rick Wade, que trata deísmo, nihilismo, existencialismo y posmodernismo. Eso vamos a ver lo que nos alcance a ver, porque en el teísmo bíblico cristiano nos vamos a detener un poquito con otra literatura, porque no porque el teísmo bíblico cristiano sea la cosmovisión oficial de los evangélicos, de los católicos, de los cristianos, sino porque fue la cosmovisión que tuvo mayor impacto en Occidente entre los siglos V y XVIII, XIX, que empezó a cambiar eso ahí. Entonces nos vamos a detener en el teísmo bíblico cristiano porque fue en Occidente, que es el lugar donde vivimos, la cultura, la civilización nuestra, estaba, y conste que digo estaba, basada en los presupuestos fundamentales de la cosmovisión teísmo bíblico cristiano, o llamémosle cultura judeo-cristiana. ¿Ok? Entonces, por eso nos vamos a detener y vamos a ver un poco las deformaciones que ha sufrido. ¿Okay? Y la diferencia que hay entre el teísmo bíblico cristiano y lo que se predica en las iglesias católicas y evangélicas también. Se predica que la riqueza es algo malo, que hay que ser pobre, que ser pobre es bueno porque el pobre va a entrar en el reino de los cielos y si no el rico no, porque el camello y el ojo de la aguja. Eso es lo que
Sí, y entonces eso es lo que uno oye de los curas católicos y de muchos pastores, o de todos los pastores, o muchos, o casi, no sé, hay excepciones, ¿ok? Pero eso es lo que uno oye, que la pobreza, qué bueno son, y que el Estado tiene que ayudar a los pobres, porque para eso está el Estado, si no, ¿para qué va a estar el Estado? Y eso es lo que uno oye. Entonces, como esos son deformaciones, nos vamos a detener un poquito ahí antes de pasar a las otras. Entonces, una cosmovisión es el conjunto sistemático de respuestas a 7 preguntas básicas. El ser, la realidad y el hombre, la vida, la moral, la verdad, el conocimiento y la historia. Esas son 7 preguntas, son las 7 preguntas básicas cuyas respuestas o sistemas de respuestas, ¿ok?, conjunto coherente de respuesta, llamamos cosmovisión naturalista cientista, o cosmovisión teísta, o cosmovisión deísta, o existencialista, o posmoderna, o nueva era. Entonces, la primera pregunta es el ser. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿De dónde fue que todo apareció? ¿Cómo? 2, la realidad. Claro, insisto, no son preguntas que nos hacemos todos los días. No somos un homo filosófico que está todo el día preguntando de dónde salió, si hay Dios, si no hay Dios. No. Pero el hecho de que no nos la hagamos todos los días no implica que no tengamos una respuesta. Y la respuesta es nuestra cosmovisión. Y a partir de esa respuesta surgen otras ideas, y de esas ideas otras ideas, y son las ideas con que nos manejamos. ¿Ok? Es una cuestión, si viene como el mercadeo, ¿no? ¿Qué comemos nosotros? Comemos queso y jamón y pan, un sándwich de jamón y queso y pan. Eso es lo que comemos aquí en el intermedio. ¿De dónde viene el queso? El queso de la leche, y la leche de la vaca, y la vaca de la mamá de la vaca. Y el jamón viene del cochinito, y el cochinito de la granja, y la granja viene... Y el pan de la panadería, y la panadería del trigo. Bueno, con las ideas pasa lo mismo. Ahora, cuando comemos un queso o jamón, no pensamos en el cochinito, ni en la granja, ni en el molino de trigo, no. De la misma manera, cuando compramos, vendemos, conducimos, o sea, no estamos pensando en estas ideas filosóficas. Eso no quiere decir que no tengamos ideas filosóficas de las cuales no somos conscientes a lo mejor. Tenemos respuestas a estas preguntas, ¿ok? Y esas respuestas son determinantes. La realidad y el hombre. ¿Cómo es la realidad? ¿La naturaleza humana es buena o mala? Y la experiencia humana, hablábamos anoche con una amiga ahí que decía, bueno, yo creo que el hombre es bueno. Mira, lo siento, esa no es cosmovisión teísta bíblica cristiana. Te guste o no, la cosmovisión teística cristiana afirma que el hombre es malo por naturaleza. Eso es. No me gusta. Bueno, si no te gusta, no la compartes, ¿ok? Pero esa es. Si no te gusta es porque entonces, no, pero yo voy a la iglesia los domingos, pues yo soy católico, yo soy evangélico. Sí, pero el hombre es bueno o es malo. No, es bueno. Bueno, si es bueno, tu cosmovisión no corresponde con la iglesia que vas. Así que chequea tus premisas, como decía Enran. O sea, o revisas tu cosmovisión o dejas de ir a la iglesia, porque eso nos pega. Porque si el hombre es bueno, ¿a qué vino Cristo? O sea, tan simple como eso. No. Si no lo necesitábamos, si éramos buenos, somos buenos. O éramos buenos antes y ahora somos malos. ¿Qué pasó? O a lo mejor éramos malos, ahora somos buenos. Esa es la ideología del progreso. ¿Ok? Entonces, ¿y la experiencia humana cómo es? Desgraciada, como dicen los existencialistas. Depende de la cosmovisión. La experiencia humana es trágica. Camus, Sartre, los existencialistas. Es un drama absurdo. El infierno son los demás, encerrados y todo eso. Bueno, esa es la cosmovisión existencialista. No nos va a dar tiempo hoy, pero la terminamos el martes si Dios quiere. Y la sociedad y la economía y el gobierno, eso depende. ¿Qué está primero, el individuo o la sociedad? ¿El bien común o el bien particular? Eso depende de tu cosmovisión. ¿Y el gobierno? ¿Para qué está el gobierno? Eso depende de tu cosmovisión también. Esta vida es la única que hay. ¿Qué pasa cuando te mueres?
No, ninguno de nosotros lo sabemos porque no nos hemos muerto todavía. Bueno, eso es una pregunta. La moral, lo que está bien y lo que está mal, ¿cuál es la diferencia? Los relativistas dicen, no hay ninguna diferencia, todo es relativo. Pero eso depende de tu cosmovisión. El posmodernismo es el que enfatiza el relativismo. Y entonces el relativismo te dice, todo depende. ¿Qué está bien o está mal? No, todo depende, todo es relativo. ¿Y la verdad? ¿Cómo sabemos qué es o no verdad? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? La verdad no existe, dicen los relativistas. ¿Qué es la verdad? Decía Pilato. Una pregunta retórica. Pilato era relativista. Entonces, cuando te dicen el posmodernismo de ahora, no, pues si es más viejo que el caramelo, esa es la época de Pilato. Ya Pilato era posmodernista. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato. Ese es lo posmodernista. Entonces, lo que pasa es que dentro de nuestra cosmovisión humanista secular hay muy metida una idea, que es la idea del progreso. Que es la idea de que lo nuevo es lo mejor y lo nuevo es, y lo antiguo no sirve. Es típica cosmovisión humanista secular, típico de la cosmovisión humanista secular. El conocimiento, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿O sabemos lo que no sabemos? O sea, ¿tú estás seguro de tal cosa? ¿Y cómo estás seguro? ¿Y por qué? ¿Qué te dice que esto es verdad o es mentira? ¿Es los sentidos? ¿La razón? ¿La Biblia? ¿El autor fulano? ¿El científico tal? ¿O el filósofo noruego Kierkegaard? O danés, perdón, no era noruego, danés. Bueno, entonces, eso es filosofía. ¿Y qué creías tú? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo sabes que es verdad lo que afirmas? ¿Cómo sabes que lo que declaras es verdad y no es mentira? La historia humana tiene sentido. ¿Cuál es? ¿Lineal o circular? La gente no sabe, pero la cruz suástica, la gamada de los nazis, esa es la representación de una rueda que gira continuamente. Es la cosmovisión circular de la historia humana. Los nazis sacaron ese símbolo de los arios, de los hindúes, porque ellos decían ser arios, o sea, indoeuropeo. O sea, todo esto es la cosmovisión. La respuesta, fin de las preguntas. Las respuestas difieren de una otra cosmovisión y las diferencias entre sí. Dame la otra, por favor. Ok, vamos con el teísmo bíblico cristiano. Esta es la Biblia del oso. No, esa no es la del oso. Esa es una Biblia de... No es la del oso. Es una que creo que es una de bilingüe, hebreo. Es un Antiguo Testamento. ¿Ok? No, Viejo y Nuevo Testamento, dice. Ok. Bueno, el teísmo cristiano bíblico... Pásame la otra que viene. Bueno, en esta cosmovisión, el teísmo cristiano bíblico, tenemos en estas dos láminas, en estas dos presentaciones, las respuestas teístas bíblicas cristianas a las preguntas anteriores. Pásamelo para atrás, un momentico. Ok. ¿Por qué? Repito, las respuestas te pueden gustar o no. Puedes estar de acuerdo o no, pero esas son las de esa cosmovisión. Entonces, y ya vamos a ver la importancia que tiene. Primera pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? Porque hay un Dios infinito y personal que ha creado el universo de la nada mediante su palabra ley. Te guste